Muy buenas noches, amigas y amigos que nos van a ver y van a sintonizar esta segunda mesa de análisis Construyendo Nayarit del segundo ciclo de webinars vía Zoom del colectivo Construyamos Paz. Hoy tenemos un extraordinario ponente, un ponente de lujo, como acostumbramos tenerlos, jóvenes, compañeros, eh, estudiantes y abogados egresados de nuestra Universidad Autónoma de Nayarit, el maestro Emer Antonio Hernández Ávila, que con el tema de hoy, federalismo, derechos humanos y sus efectos en la actualidad, nos va a deleitar hoy en el tema que vamos a discutir esta noche. Vamos a dar la introducción y la bienvenida. Emer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, amigo? Pues muy bien, todo muy bien, listo para compartir con todas y todos algunas reflexiones, algunos comentarios sobre este tema tan interesante, ¿no? Y tan actual, aunque cuando hablamos de federalismo pensamos mucho en historia, en política, en historia en teoría del Estado, pero creo que es un tema muy actual, es un tema muy del día a día y estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes, con este colectivo Construyamos Paz. Y pues nada, amigo, muy contento por la invitación. Muchas gracias. Gracias por hacer un espacio en tu agenda para podernos dar esta ponencia. Ahorita vamos a ver lo que vamos a presentar. Y bueno, cada webinar decimos, recordamos que es el colectivo Construyamos Paz. Es un espacio ciudadano sin fines de lucro, creado y dedicado a proponer, expresar y llevar a cabo acciones por un México mejor y en paz, impulsando para ello la participación ciudadana, la gestión social y la no violencia de cualquier tipo y género, teniendo siempre un precepto y un lema que es perseverar para trascender. Y en este 2022 se iniciaron los trámites ya para constituirse como asociación civil formalmente. Ahorita nos desenvolvemos como colectivo y esperamos que ya a finales de abril poder hacer públicamente pues, el anuncio y también que los que hemos invitado pues ponernos de acuerdo para que firmen el acta constitutiva como fundadores y fundadoras de este colectivo. El objetivo este año, además de constituirnos como asociación civil, es integrar todo lo que se ha podido realizar en actividades en un compendio e integrar en este par de meses la agenda con los temas a impulsar este año y darle seguimiento tanto en el Congreso local como federal. Y bueno, las temáticas que impulsaremos este año dentro del colectivo ciudadano Construyamos Paz son 4, principalmente la no violencia en cualquier tipo y género, el análisis de la agenda legislativa federal y local, el impulso a la participación ciudadana y alcance social y la innovación en el federalismo en México. La importancia de dar seguimiento a las causas sociales en beneficio de la población implica no solo mejorar el entorno en el que vivimos, sino crear un país, estado y ambiente en el que nos sintamos en paz. El tema de hoy, federalismo, derechos humanos y sus efectos en la actualidad, se encuadran en los ejes temáticos: impulso a la participación ciudadana y alcance social e innovación en el federalismo en México. Y bueno, vamos a cerrar con esta pequeña frase que dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Esta frase es de Margaret Mead, que es la madre de la antropología moderna, considerada la madre de la antropología moderna. Y bueno, para dar paso a la presentación del amigo y ponente, que ya lo escuchábamos, el maestro Emer Antonio Hernández Ávila. ¿Quién es Emer Antonio Hernández Ávila? Voy a pasar a presentarles y quitar la pantalla para que nos veamos todos. Voy a proceder a leer su currículum. Nada más un favor, coméntame si ya se dejó de compartir pantalla, amigo. Ya. Perfecto. Bueno, Emer Antonio Hernández Ávila es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Tuvo el premio de excelencia al mejor promedio generacional con la matrícula al mérito académico. Es maestro en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato, generación 2017-2018, con la matrícula del mérito académico. Es maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España, generación 2019-2020. También es doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, iniciando la generación 2021.
Es autor del libro, que por cierto les presumo, ahí a ver si puedes abarcar algo en ese tema reciente que es digno de expresarse, amigo. Autor del libro Libertad de Expresión y Discurso del Odio en México y España, que en el pasado reciente 2021 se acaba de publicar. Dentro de sus actividades profesionales es investigador del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guanajuato en el Instituto de Investigaciones Legislativas. Ha sido becario en la Universidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo de la Legislatura del Congreso de Guanajuato del periodo septiembre-diciembre del 2017. También es litigante particular, como buen abogado, profesor invitado en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la asignatura de Derecho Procesal Constitucional, y profesor invitado en la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Escuela Judicial del Poder de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit. También es necesario decirlo porque pues, esos grados, más que presumirse, son dignos de decirlos. A su corta edad también es investigador B en el Centro Nacional de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de junio a la fecha. Miembro del Comité Científico de la revista Justicia y Derecho en la Universidad del Cauca y el sur de Colombia, y también es editor del Comité Científico de la revista Justicia y Derecho de la Universidad del Cauca y el sur de Colombia en 2021. Esos son unas pequeñas de sus muchas aportaciones dentro de su vasto currículum, porque aquí podemos tardarnos fácil una media hora, pero y deseo hacerlo breve para que sea no solamente su currículum, sino la plática que va a desenvolver, lo que demuestre por qué nos consideramos un honor tenerlo hoy. Y bueno, puedo sumar también que es una excelente persona con una extraordinaria calidad humana. Bienvenido de nueva cuenta, amigo Emer Antonio, y pues el auditorio es tuyo. Muchas gracias, amigo. Agradezco la calurosa introducción. De verdad, es un honor cuando me invitan a ese tipo de espacios, poder platicar, poder compartir algunas ideas. En este caso, bueno, no es en vivo, no va a haber oportunidad quizá de réplica o de hacer alguna pregunta, pero sin ningún problema, que, bueno, tendrán los datos de contacto por si en algún momento gustan, pues que discutamos algo de lo poco que se va a hablar. La verdad es que el tema es muy interesante. Te comento que esta línea de investigación, el federalismo, fue una línea de investigación que estuve desarrollando durante un tiempo cuando estuve trabajando y estuve en el Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso de Guanajuato. Entonces, claro, trabajé bastante con el federalismo, los derechos humanos y cómo estos se han ido introduciendo en las constituciones de los estados, es decir, desde una visión federalista, ¿no? Es curioso y la verdad es que a pesar, ¿no? Del tiempo que ha pasado, que incluso me atrevería a decir que uno de los rasgos distintivos de México es precisamente su federalismo, su tipo de federalismo. Sigamos discutiendo, se siguen generando incluso algunas dudas, se siga poniendo sobre la mesa, se sigue generando debate sobre la estructura federal mexicana. Y es que, ese es mi punto de vista, partimos de un modelo teórico norteamericano que pretendemos ajustar en la medida más exacta en las demás estructuras estatales de otros países. Y no entendemos que si bien es cierto, surge el federalismo en la Constitución norteamericana en el siglo XIX, en el siglo XVIII, lo cierto es que ese modelo de estructura no es único, ¿sí? Es adaptable y creo, incluso, hay un libro muy bueno sobre el federalismo en la actualidad, donde el autor, Barón Crespo, sí, Barón Crespo, él señala, ¿no? Que un rasgo distintivo de los países que políticamente tienen mayor influencia o que pertenecen al G20 es, pues, que son estados federales o en mayor medida son países descentralizados. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Ustedes preguntarán, a ver, estamos hablando de federalismo, estamos hablando de derechos humanos,
porque es sumamente relevante que conozcamos uno de los rasgos principales que están consagrados en nuestra Constitución política en el artículo 40, que queda claro que es y podemos decirlo, un rasgo y un distintivo histórico, está en la génesis del Estado mexicano, está incrustado, ¿no? En la conformación, y esto viene, a ver, no voy a platicar con ustedes de historia ni explicarles qué sucedió para que pudiéramos llegar a la Constitución de 1824, pero lo cierto es que hay autoras como Natalie Benson que sostienen que antes, ¿no?, de la conquista española, antes de que sucediera todo ese movimiento previo a la independencia de México, México ya era muchos Méxicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entender esto? Que contra las posturas que sostienen que el federalismo en México es una introducción artificial, una réplica del modelo norteamericano que viene a colocarse, a insertarse de forma artificial en la Constitución y que por eso al principio no funcionaba, fue rechazado, y no desde la Constitución, sino desde la sociedad, que frente a estas posturas nunca entendimos que el federalismo, más allá de una teoría, era una realidad en México, ¿no? A ver, si mapeamos lo que era México antes de la independencia, teníamos que diferentes grupos poblacionales, ¿no?, demográficamente ya se encontraban distribuidos en diferentes partes de nuestro país y cada uno guardaba culturas, formas de organización interna completamente diferentes, ¿no? Incluso podríamos hablar, si no bien de sistemas en términos modernos, sí podríamos hablar de algunas formas de impartición de justicia, ¿no?, que daban vestigios o que dan vestigios de que realmente esa descentralización existía en México. Si a esto le agregamos otro factor importante, como es eh, la necesidad que deviene del proceso histórico de, de, de evitar la centralización del poder, pues claro que el federalismo viene a ser el modelo ideal, ¿no? Si existe un modelo que está funcionando en un país cercano, el país vecino en Norteamérica, pues también creo que era razonable que el constituyente de ese momento pues considerara el federalismo como una opción para México, y creo que acertó. Ahora, ¿podemos cuestionarlo? Por supuesto, y debates hay infinidades. Pero creo que estos vestigios de los que les he estado hablando, incluso las diputaciones provinciales que se formaron en 1812, dan cuenta, ¿no?, de esa descentralización que ya existía. Bueno, para no aburrirnos con este cuento teórico y este pasaje histórico que creo que sienta muy bien para entender la realidad, es que nos situamos en México ahora. Y yo me sigo preguntando, ¿no? ¿Qué ha pasado o qué pasa con el federalismo en México? Porque a pesar de que hace más de, a ver, 200 años de estar inserto en nuestra Constitución, sigue siendo algo que buscamos, a ver, si no bien sacarlo, sí tenerlo siempre sobre la... Y eso tiene que ver con cuestiones que son, a ver, eso es son tan solo algunas de las aristas que pueden existir, pero son cuestiones socioculturales, político-jurídicas y económicas las que hacen de nuestro federalismo, ojo, el federalismo mexicano, que es completamente diferente al federalismo norteamericano, al federalismo alemán y a formas de descentralización como lo son España. España parece ser un estado federal, pero es un estado altamente descentralizado. Lo mismo podríamos decir de países como Colombia, ¿no? Cada uno tiene sus rasgos y lo importante es, claro, en un modelo, ¿no?, de estudio comparado, no pretender
que todos los elementos coincidan o se reúnan en cada uno de estos países, porque no va a funcionar de esa forma y en el caso de México no es la excepción. ¿Cómo y en qué momento los derechos humanos conectan con esto que les estoy diciendo? ¿No? Ya, a conectar la idea de los derechos humanos. Cuando México, a ver, también de nuevo un poco, se necesita contexto, ¿no? Que tengamos el contexto para poder comprender esto. Si analizamos la actuación política de México en el escenario internacional, tenemos que, desde la adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos, la ratificación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado mexicano ha asumido un nuevo rol en el escenario internacional. México ya no viene solamente a establecerse bajo un control de constitucionalidad que se entienda en un sentido estructural, kelseniano, normativo, es decir, que parte de la Constitución y, a ver, todas estas teorías, sino que se han abierto las fronteras para comprender, incluso, bueno, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha establecido, este parámetro de control de regularidad constitucional, que se da a través de los derechos humanos. Y es a través de los derechos humanos que surge esta forma también de comprender el actuar del Estado. Ojo, comprender el actuar del Estado en cuanto a obligaciones, a responsabilidades y la acreditación de la violación a los derechos fundamentales. Y ahorita les voy a explicar esa tercera parte porque es muy importante. En cuanto a el modelo de derechos humanos, ¿qué es lo que sucede? Cuando las constituciones comienzan a convencionalizarse, es decir, las constituciones nacionales comienzan a convencionalizarse, aperturan un canal, un camino o un puente, como diría Sergio García Ramírez, para la introducción de derechos o de derechos humanos que muchas de esas constituciones no contemplaban, pero que derivado de esos compromisos internacionales pasaban o forman parte ya de este bloque de constitucionalidad. Evidentemente, países como México, que son federales, no pueden disponer, o en ese caso, ¿no? un pacto o una obligación pactada internacionalmente, no puede al interior contravenir con algunos textos y constituciones de las entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? Se inicia un proceso de armonización de las constituciones locales. Tenemos constituciones locales que tienen en mayor o menor medida un grado de armonización más amplio que otras. Incluso hay algunas, por ejemplo, que cuando las analizamos, ¿no? Y aquí eso es muy importante, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, ahora no tengo a la mano la tesis, no tengo mis apuntes, pero es una tesis que en su momento fue muy conocida y fue la posibilidad que tenían los estados de reconocer más derechos que la propia Constitución Federal. Es decir, la pregunta era esta: ¿puede una entidad federativa con, a través de su Constitución contemplar o consagrar o establecer más derechos humanos que los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La respuesta es sí, evidentemente sí. Y tenemos ejemplos muy claros de esto en constituciones como incluso nuestra Constitución Nayarita en el artículo 7 tiene un derecho que no encontramos de manera explícita en la Constitución nacional, pero la Constitución local sí que lo establece. Y ese es el derecho que se tiene o que tiene toda persona de conocer la identidad genética o la identidad, sí, la identidad genética y poder hacerse de los beneficios que traigan las investigaciones biomédicas cuando se trate de asuntos relativos o investigaciones relativas a la salud, ¿no? El constituyente Nayarita, ¿no?
consideró que este derecho era relevante, era importante, y a ver, claro que lo es. Otro ejemplo muy claro es el de la Constitución, que esa es más reciente, la Constitución de la Ciudad de México es más reciente. Esto también nos da una pauta más amplia, de 2017, para contemplar que de la reforma constitucional de 2011, que por sí misma ya era muy tardía, en términos de que México había ratificado la convención en los 80, la competencia contenciosa en los 90, y hasta 2011 tenemos una reforma en materia de derechos humanos, pues la deuda era muy grande la que tenía el Estado mexicano, al seguir estableciendo garantías individuales, lo cual era, eh, a ver, mmm, yo diría que no era incorrecto, porque, a ver, las garantías siguen o continúan dentro del sistema, pero no bajo ese concepto que la Constitución hasta ese momento entendía por garantías, ¿no? Es decir, incluso hasta como prerrogativas. Y por favor, es que en ese momento, quien diga que un derecho humano es una prerrogativa, pues ahí tiene una falta de comprensión de los derechos humanos muy grave. Pero bueno, les explicaba esto. En la Ciudad de México incluso encontramos, y esto es, a ver, es bueno, pero también puede tener sus contras, ¿no? Encontramos incluso una ley constitucional de derechos humanos, que es un texto aparejado a la Constitución que regula no solo los derechos humanos que establece la Constitución, sino la forma de garantizarlos. Y tiene una serie de apartados muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México como una ciudad tecnológica, la Ciudad de México como una ciudad ambiental, como una ciudad amigable, como una ciudad turística, la Ciudad de México, y pone en apartados cómo se van a garantizar una serie de derechos muy bien definidos, con sus garantías muy bien establecidas. Establecen también el sistema de control de constitucionalidad local a través de una sala constitucional, cosa que en Nayarit ya existe también, ¿no? Ha existido, ya tiene mucho tiempo, ahí la tenemos nuestra ley de control constitucional local. Y bueno, de esta forma es que los estados han ido adaptándose, ojo, desde el plano normativo, a esa cuestión de los derechos humanos, ¿no? A los derechos humanos en la norma. ¿Qué otra cosa podemos encontrar que es muy interesante entre el federalismo y los derechos humanos? ¿No? Desde el propio sistema regional de protección de derechos humanos se ha establecido una jurisprudencia firme, una jurisprudencia incluso cuando se refiere, ¿no? La propia Corte Interamericana en algunas sentencias, Garrido y Baigorria, por ejemplo, contra Argentina, es una de ellas. Garrido y Baigorria, exacto, contra Argentina, que es jurisprudencia histórica, ¿no? Una jurisprudencia firme, ¿no? Reiterada, que ningún Estado puede invocar su estructura interna para evadir una responsabilidad internacional. Y esto lo hace en el caso de aquellos estados federales en los cuales la obligación de cumplir determinado aspecto recae sobre la entidad federativa. Es decir, que es la entidad federativa quien tiene la competencia para cumplir determinado aspecto, por ejemplo, de una sentencia, y esta se niega a hacerlo. Ahí, lo que, digamos, en el escenario internacional, con base en el artículo de buena fe de Ius Cogens, contenidos en la Convención de Viena, en los artículos 26 y 27, establece es, bueno, a ver, Estado, tú te sujetaste a una serie de obligaciones. Estas obligaciones a las que tú estás conminado, ahora que voluntariamente lo hiciste, no te permiten, ¿sí? Hacer valer tu forma estatal, sea cual sea, para incumplir una obligación que has adquirido. Principalmente las que devienen de violaciones a derechos humanos en sentencias de la Corte Interamericana. Pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas sentencias? Cuando nosotros analizamos los informes anuales de la Corte Interamericana para ver
el estado de cumplimiento de las sentencias, para analizar las violaciones recurrentes a los derechos humanos, para ver, a ver, cualquier cosa que queramos ver sobre el funcionamiento del sistema regional en el que estamos insertos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las violaciones a derechos humanos acreditadas por la Corte Interamericana provienen de autoridades locales. Provienen de autoridades de las entidades federativas, de las entidades, pues sí, de los estados, pero entendidos los estados como entidad federativa y de los municipios. Casos de desaparición forzada, ¿no? Por ejemplo, no solo las fuerzas militares en algunos estados, como Perú o Colombia, lo hacen, sino también lo realizan las fuerzas estatales de las entidades federativas, desaparición forzada, detenciones ilegales, ¿no? Tratos crueles e inhumanos, tratos crueles, degradantes e inhumanos, también lo cometen las autoridades locales. Ahora, si me preguntas desde mi expertise, que he tenido la oportunidad de trabajar en organismos de protección no jurisdiccional y ahora en este momento, ¿no? Digamos, desde la otra trinchera, pues tenemos que efectivamente, cuando se acredita la violación de este tipo de derechos, es una autoridad o servidor o servidora pública que es de la entidad federativa. Esto llega a niveles internacionales. Caso reciente, el caso Digna Ochoa contra México del año 2022, sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que se resuelve en este caso tan, a ver, interesante en temas procesales, pero también que pone de evidencia la mala práctica en la procuración de justicia que tenemos en las entidades federativas? La pésima investigación e integración de entonces de las averiguaciones previas en la década de los 90 que permitieron y que dejaron de evidencia, ¿no?, el esquema armado en la línea argumentativa y de investigación de los agentes del Ministerio Público, la falta de diligencia, de buena fe por parte de las autoridades para incluso garantizar previamente los derechos de la señora Digna Ochoa. Entonces, es cuando nos preguntamos, ¿dónde suceden las violaciones a derechos humanos? Es el punto tercero que yo les comentaba, que yo tengo esta hipótesis y es que, claro, hablamos de sentencias internacionales, hablamos de un cumplimiento que se da a través de instituciones que son nacionales, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, notificaciones, etcétera, pero ¿quiénes cometen la violación? Les digo, caso Digna Ochoa, otro más. El caso de mujeres de Atenco contra México. ¿Qué sucedió en el caso de Atenco? Exactamente lo mismo. Policías estatales, bueno, del Estado de México, ¿no? En el sexenio de Enrique Peña Nieto, que abusaron sexualmente, violentaron a una serie de mujeres, pero ¿quiénes fueron los agentes que cometieron la violación acreditada? Agentes estatales. Caso Rosendo Radillo Pacheco, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Caso Algodonero, ¿no? Ese caso también nos pone de evidencia, al igual que el caso de Digna Ochoa, a ver, incluso veamos la línea temporal, ¿no? Si analizamos de una sentencia a otra, tenemos, a ver, Campo Algodonero, noviembre de 2009, Digna Ochoa, 2022, tenemos más de 10 años y en México, bueno, se siguen acreditando violaciones de este tipo, de esta naturaleza, que tienen que ver con la integración de las investigaciones, de las averiguaciones previas, del establecimiento de líneas de investigación, de la manipulación de las escenas de los hechos donde ocurrieron los delitos, de las malas prácticas periciales para determinar, etcétera. O sea, tenemos un cúmulo reiterado de patrones, ¿no? Y estos son tan solo los que se han evidenciado en la escena internacional.
¿no? Habría que analizar, por ejemplo, yo pondría como dinámica qué es lo que sucede en las comisiones estatales, qué es lo que están investigando las comisiones estatales de protección a derechos humanos, qué es lo que está investigando, por ejemplo, también la Comisión Nacional, en los casos de atracción de los casos de las comisiones estatales. Ahí es un ejercicio muy interesante para ir viendo, ¿no? Midiendo también el impacto del comportamiento de las autoridades de las entidades federativas. Eso por lo que hace a la violación. No todo lo que les he comentado brevemente, como les he querido exponer, es negativo. No, no todo es negativo. Hemos tenido, a ver, he tenido la parte de comentar de la parte positiva, que ha sido pues esta progresiva armonización normativa, que ha dado lugar a nuevos espacios para introducir nuevos derechos, nuevos esquemas de justiciabilidad de los derechos, como lo es la justicia constitucional local, igual, para algunos un despropósito, para otros que creemos en el federalismo, una posibilidad de hacer la justicia más accesible a las y los usuarios. Y tenemos otra parte que es muy importante, que son los efectos de todo esto que les he comentado cuando lo analizamos desde el impulso de la propia sociedad civil, ¿no? Cómo la sociedad, con base en sus necesidades, ¿no? Si vemos ese tema, incluso el autor de la Rúa decía cuando hablaba de posmodernidad, y vamos dejando esas narrativas del Estado por lo que hace al derecho, pues tenemos, ¿no? Que ya no ya se deja de entender el Estado tradicional, el Estado comprendido como la estructura normativa, como principal impulsor, la teoría kelseniana del derecho, la teoría pura del derecho, y ahora comprendemos que el Estado es mucho más. El Estado tiene que ver también con las relaciones que surgen entre los particulares en una dinámica que ahora se suma a lo que ocurre con las tecnologías de la comunicación, ¿no? Que se suma a una dinámica cada vez más rápida. Vivimos en la sociedad del estrés, ¿no? Del cansancio, incluso, dice Lipovetsky, o sea, del estrés, del cansancio, de la rapidez, de la relatividad del tiempo, en esta posmodernidad líquida que nos cuesta mucho trabajo. Y aún así, creo que la sociedad, cuando pensamos en el concepto incluso de democracia, que siempre va muy ligado a derechos humanos y democracia son dos conceptos, son dos formas que hacen una simbiosis necesaria para el Estado, que no funcionan el uno sin el otro, que necesariamente tienen que estar, ¿no? Incluso haremos esa distinción entre la democracia de los antiguos, la democracia moderna, la democracia sustantiva, los derechos, ¿no? No solo las reglas operativas para poder acceder a las condiciones o el acceso a las vías de participación ciudadana para el voto, ¿no? También tenemos la democracia sustantiva. Y en ese sentido, creo que es donde hemos tenido, pues, y tenemos muestras muy interesantes de lo que se ha podido lograr, ¿no? En materia de derechos humanos, que ha tenido un impacto en el funcionamiento del federalismo, de los derechos humanos en el federalismo y sobre todo en las prácticas que surgen en los estados, en las entidades federativas. Por ejemplo, ¿no? Y estos temas que tienen que ver con la comunidad LGTBIQ+, como lo son la adopción entre parejas del mismo sexo, eh, como este tema que requirió, no, a ver, este tema, ¿no? El Estado, reconociendo las obligaciones que tenía, pues no tendría por qué haber llegado en amparo a revisión, o me parece que fue en acciones de inconstitucionalidad, me parece, que se resolvieron en el Pleno de la Suprema Corte, pues no tener que llegar a ese punto para poder establecer que los códigos civiles que establecían que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer con el propósito de, o sea, con el propósito de procrearse, pues era un precepto normativo válido en un estado que proclamaba los derechos humanos. A ver, ahí tenemos
¿Y quiénes fueron los que impulsaron, ¿no? Desde las entidades federativas para que esto pudiera suceder? Pues la sociedad, las personas que requerían y necesitaban el mismo reconocimiento de derechos que cualquier otra persona para poder contraer matrimonio, y no solo, lo ha dicho la Corte, por el hecho de realizar una unión jurídica, sino por las consecuencias que esa unión jurídica tiene para la pareja, que no son solo los de la unión propiamente dicha. Hay una serie de derechos que se adquieren por la unión o por la relación, como lo son los derechos hereditarios, los derechos de seguridad social y otros más que se acumulan, ¿no? Fíjate, Emer, que en ese sentido, qué bueno que vas tocando varios temas de derechos humanos y deseo hacer no una pauta, pero sí una precisión en el sentido de lo que comentabas al inicio. Las mesas temáticas se están realizando en esta primera etapa, en su segundo ciclo de webinars, no abiertas, no en vivo, son grabadas, se van a transmitir y les invito a verlas en el canal de YouTube del colectivo Construyamos Paz, que estaremos difundiendo ahí oportunamente en redes sociales, pero la esencia de estas mesas es ir sentando el precedente o la base, no solamente con los grandes ponentes que vamos a tener y estamos teniendo como hoy, sino sentar las bases de un estudio y sobre todo de una generación de propuestas que sentemos en Nayarit y también que sean propuestas punto de lanza en otros estados de la República donde tenemos amigas y amigos para poder incidir en las políticas públicas reales. O sea, esto no es nada más, y lo comentaba con Emer antes en la planeación de estos sentidos, igual con los otros amigos que próximamente tendremos oportunidad de platicar, es ir sentando, no nada más es platicar, lo subimos a YouTube, órale, pues quedó bien y saludarnos, porque bueno, sí lo podemos hacer, lo que buscamos es trascender a través de decir, oye, a partir de aquí, ¿cómo podemos impulsar más esos derechos que tú estás mencionando, Emer? Los de nueva generación, los derechos solamente humanos, los derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, todos esos derechos. Yo mencionaba, por ejemplo, en Twitter, en una encuesta breve, que decía, ¿cuáles son las características de los derechos humanos con la que más te identificas? Solamente dejan 4 opciones, pues se pueden poner más. Y mencioné, son universales, son irrenunciables, son imprescriptibles, acumulativos progresivos, y bueno, en esa encuesta ganó que son irrenunciables. Yo creo que ese constante de ir y de venir en los medios y sobre todo a las constantes violaciones a derechos humanos que a veces dicen, oye, pues es que no tienes derecho, como que a la gente le hace sentir más que son irrenunciables, no nada más porque alguien diga que no los tienes, los dejas de tener, son irrenunciables. Entonces, todos esos precedentes que se deben de tener y se deben de constatar es lo que buscamos en estas mesas en primera instancia, que te anticipo, Emer, no, espero no sea la única, porque vamos a hacer con más temas, tal vez este es como el inicio, es como prender el carro y para encenderlo, pero vamos a ir manejando en los 4 ejes que comentamos al inicio de la plática y va a ir haciéndose una bitácora. Por ejemplo, a ver, ¿qué está en la bitácora? No, pues estos derechos, los que tú mencionabas, los que también puedan salir en la plática después, y ir haciendo hasta mesas temáticas ya conforme la pandemia lo diga, o mesas de trabajo con algunos compañeras y compañeros, y tal vez en las siguientes mesas, ya en el siguiente ciclo, hacerlo ya más abierto, para que la gente tenga una noción y aterricemos ya en un trabajo concreto, en propuestas y cómo podemos incidir, inclusive ir, por ejemplo, en las instancias de gobierno del Estado, al Palacio Legislativo, al Poder Judicial, a generar esas mismas propuestas que digamos, mira, muchos se acercan y si te has fijado, si no, corrígeme, muchas personas válidamente van y exigen derechos y eso, y es válido, pero muy pocas personas, aparte de defender a las personas, se acercan a proponer. Entonces, creo que es más interesante llegar tanto a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, a decir, oiga, tenemos una propuesta que puede fortalecer la cuestión de los derechos humanos, por ejemplo, en este sentido, y más por jóvenes y no tan jóvenes, sino un grupo de ciudadanos
que podemos echarlo a andar con su apoyo, ¿verdad? Siempre con colaboración, porque también, pues no se trata de que alguien tire la carreta y los demás nada más vean, ¿no? Sino que con una coordinación y una colaboración desde su respectivo ámbito. También en esa encuesta yo decía, la segunda encuesta decía, en tu opinión, ¿cuál es la característica del federalismo con la que más te identificas? Puse división por estados, división de poderes, la simetría y la asimetría y el orden institucional. Y también aquí salió, pues con mayor voto, la división de poderes, que bueno, es una tradición, ¿no? Que tengamos siempre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que no se debe de perder. Creo que a pesar de que se diga lo que, o se interprete, o si quiera ser de manera tendenciosa, que se centralice todo en un solo poder, creo que la esencia del federalismo en México son esos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y creo que es precisamente la sociedad civil, con esfuerzos como lo que estamos generando y que no se deben de perder, los que con esas propuestas y decir, saben que aquí estamos, tenemos una propuesta, queremos darle seguimiento con hechos, es lo que hace el cambio y la transformación. Bueno, esa es mi aportación y es la precisión que yo quiero hacer para que se vea la diferencia de que tal vez muchos cuando vean esta plática en YouTube, que los invito de nuevo a suscribirse, aquí vamos a hacer difusión en los medios de comunicación, senta estas bases para que la próxima plática ya digan, vamos a hablar sí de federalismo, pero ya en un contexto donde lo ubiquen y ya podemos invitar a 2, 3 amigos o amigas ponentes y hagamos hasta una reflexión ya sobre una o dos propuestas concretas y digamos, esto sí se puede hacer, en base a qué sentido, mira, podemos ir aquí, no sé, al instituto, no sé, a la Comisión de Derechos Humanos y cómo lo podemos hacer e invitar a la sociedad a sumarse a esas propuestas. Entonces, Claro. esa es la tentativa, pero bueno, con algo tenemos que arrancar y qué mejor que estés dando un panorama amplio, sobre todo muy bien detallado, porque no todos se animan y sobre todo, a mí lo que me agrada es de que, bueno, tú a tu edad, somos jóvenes, bueno, tú un poco más joven que yo, pero tengas esa delicadeza y esa exquisitez de poderlo desmenuzar de esa forma pues tan excelsa que pareciera fácil, ¿no? Pues mucho, no, mira, qué fácil lo explica, pero no es tan fácil. Pero es atractivo para la gente que lo escucha porque lo comprende. Entonces, hecha esa precisión, amigo, bueno, pues de nuevo te devuelvo el uso de la voz para que continúes. Muchas gracias, amigo. Creo que tienes bastante razón, ¿eh? Yo estoy dando unas pinceladas, quizá de varios tópicos que por sí mismos incitan o nos invitan a un debate muy, muy específico, ¿eh? Son pinceladas que quiero que cuando las personas vean este video se lleven al menos alguna duda, ¿no? Al menos algún comentario de lo que yo he hecho que les permita reflexionar sobre el tema. Y sobre todo, porque como tú dices, bueno, con esas encuestas que realizaste, te habrás dado cuenta, ¿no? Si nosotros, a ver, también hay que tener presente que una cosa siempre es lo que vamos a analizar en un libro y otra muy diferente lo que vamos a ver en la práctica, ¿no? A ver, México, y es bien sabido, estuvo sujeto a un periodo hegemónico, pues, prolongado, ¿no? Eso, claro que tuvo implicaciones en la forma de entender y comprender el federalismo. ¿Eso implicó que el federalismo desapareciera? Yo creo que no. O sea, ni pasó en ese momento, ni está pasando en este momento, aun cuando, como tú dices, existe y puede existir comentarios tendenciosos sobre ciertas y cuales actitudes políticas y comentarios que se están estableciendo, ¿no? Desde el gobierno federal o desde el Ejecutivo Federal. ¿Qué pasa? Recordemos incluso, ¿no? Cuando recién iniciaba este sexenio en 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la cual se creaba esta figura en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de los superdelegados. Bueno, se le denominó superdelegados a esa figura, ¿no? Y que ocasionó una serie de comentarios negativos que decían o que incitaban a pensar que con esto iba a haber una intrusión por parte del gobierno federal en cada una de las entidades federativas, que
era para sujetar el control desde Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que estas figuras han tenido más un propósito político que jurídico, ¿no? Y que una repercusión real, ¿no? En el funcionamiento del federalismo. O sea, el mismo tiempo, digo, nos ha dado a entender qué fue lo que pasó con esas figuras. Algunas ni siquiera, vaya, son visibles, ¿no? Entonces, tienen un papel porque en la ley orgánica de la Administración Pública Federal así fue y se estableció, pero bueno, no ha afectado el federalismo, la tendencia centralizadora, ¿no? Que ha tenido o que tiene México, pues también es parte, ¿no? Creo de su naturaleza, pero vuelvo a reiterar, eso no implica un desconocimiento del federalismo, sino un, y diría más bien a comprender cómo funciona nuestro federalismo, porque así es nuestro federalismo, es un federalismo de vaivén, ¿no? Del poder que está en el gobierno federal y el que se puede discutir y disputar en las entidades federativas que pueden o no coincidir, que pueden o no estar de acuerdo, que pueden formar o no bloques de oposición, que sean efectivos o no, pues bueno, eso es otra cosa. Pero de que es posible, es completamente posible. Y así es como funciona el federalismo mexicano. No funciona como el federalismo argentino, insisto, no va a ser un federalismo alemán, que es como otro de los federalismos muy idealizados, ¿no? Que se tiene por el funcionamiento y demás, que eso también, insisto, tiene que ver con la cultura y con cuestiones propias del Estado alemán. Entonces, volviendo un poco ahora a los temas, esto por la reflexión que hacías, ¿no? De los derechos humanos, les comentaba, tenemos el matrimonio, tenemos incluso en esa misma línea el, eh, el desarrollo de un derecho muy interesante, que es el libre desarrollo de la personalidad, un derecho implícito en la Constitución mexicana, en la Constitución política, que se ha desarrollado, ojo, es implícito en la nacional, pero se ha desarrollado o ha tenido sus efectos, los efectos jurídicos que ha tenido, los ha tenido en ordenamientos o normas de carácter local. Ejemplo, el divorcio sin causa, incausado, ¿no? Con base en este derecho implícito reconocido en la Constitución, la Corte declara la invalidez o más bien genera la posibilidad de que cualquier persona, ¿no? En atención a su proyecto de vida, a las aspiraciones propias y a la forma en la que quiere o considera que debe vivir, pueda solicitar la disolución del vínculo matrimonial sin sujetarse a ninguna de las causales que eran aproximadamente, bueno, al menos en el Código Civil de Nayarit, eran aproximadamente 16 causales diferentes, sin tener que cubrir la hipótesis normativa de alguna de esas, y ahora simplemente, ¿no? Entendiendo al ser humano como, ojo, eso es súper importante, es súper kantiano, entender a la persona como un fin, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero finalmente realizar con mi proyecto de vida? Yo ya no quiero estar al lado de una persona y por tanto necesito disolver esto sin necesidad de trámites, de comprobar circunstancias de hecho y de derecho, etcétera, ¿no? Y esto se logró también a través de la armonización en las entidades federativas o en el establecimiento en los códigos civiles de las entidades federativas para que esto pudiera ser realidad. Claro, venía a través de un amparo, ¿no? De la Suprema Corte, pero generó un movimiento de las entidades federativas, ¿no? Que hicieron eco de ese señalamiento. Algo más actual, por ejemplo, que también, a ver, se genera
por vía judicial, pero que tiene efectos en las prácticas estatales, yo diría incluso en las buenas prácticas estatales, ¿no? Que es el reconocimiento de la identidad sexogenérica a través de un procedimiento administrativo y no uno de carácter jurisdiccional. Anteriormente, para poder hacer este reconocimiento, que no es otra cosa que el asentar en un acta la forma en la que una persona se autoconcibe, ¿no? Se percibe y se desarrolla y se desenvuelve en el entorno con base en su preferencia de vivir la vida, ¿no? Pueda ser reconocida en un documento de identidad y con esto, ¿no? Poder completar esa esfera de derecho, poder completar ese círculo del derecho, de su derecho. Pues bueno, antes el procedimiento tenía que hacer mediante demanda, con el juez, hacer una serie de trámites, lo que los abogados ya sabemos, hasta que en tanto no surja una sentencia, la misma se ejecute y pueda entonces recurrir al registro civil y realizar el trámite correspondiente. Pues ahora ya no es así. Ahora, y eso incluso viene de sentencias internacionales, ¿no? De la Corte Interamericana. O sea, el trámite debe ser uno administrativo en el cual la persona pueda ir, pueda solicitarlo de manera directa y se genere, conforme a su identidad, el documento que le reconozca como tal. O sea, ahí volvemos a ver que también hay otra parte que es la necesidad de las entidades federativas de comprender la nueva dinámica de los derechos humanos, ¿no? A ver, un Estado no puede resistirse, insisto, no puede negarse a una obligación que ya está contenida. Esto es, bueno, para quien esté interesado, es el análisis que se hace de la cláusula federal que está contenido en el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto de San José. ¿No? Es el estudio de esa cláusula, de la cláusula federal, y lo que les he comentado previo a esto, ¿no? Del artículo 26 y 27 del Pacta Sunt Servanda, de la buena fe de los estados para cumplir las obligaciones y demás, es esto. No es nada más que el análisis del artículo 28 de la cláusula federal. Y Que tiene, fíjate que en ese sentido, amigo, qué bueno que lo mencionas porque precisamente eso es lo que ha dado más auge, no solamente en Nayarit, sino en todo México, a la cuestión de los derechos humanos. Malamente se interpreta que los derechos humanos, porque sí los cubren, es proteger la libertad de expresión, malamente por los recientes asesinatos a periodistas. Eso es una parte. Pero, por ejemplo, tú mencionabas casos concretos. Por ejemplo, ¿cuánta gente es obligada o la obligan a estar con otra persona precisamente por esa cuestión de violación a sus derechos humanos, la llamada toxicidad, de que a veces se busca quién es más tóxico que el otro, pero eso es una violación de los derechos humanos que malamente se normaliza. claro, Entonces, por ejemplo, tener a fuerza una persona que no le dé ni el sol, pues, precisamente, pues eso es una violación de los derechos humanos, en cualquier ámbito, no solamente del matrimonio. Por ejemplo, ya ves que hay esclavismo o hay una esclavitud para los menores que trabajan, para la gente que está contra su voluntad en algún lugar, y ahí es donde los derechos humanos deben de incidir. También inciden y se hacen valer de otras formas, porque también los derechos humanos sí son algo inherente que se deben dar de forma natural, pero las autoridades y también hay otras formas para ejecutar y sobre todo hacer valer con el uso de la fuerza del Estado y otras circunstancias a que se respeten, ¿verdad? Entonces es algo muy bueno que poco a poco ha ido ejerciendo esa caminata y se ha hecho valer, no como se quisiera, porque a veces pues sí da coraje algunas circunstancias, ¿no? No solamente por los reportajes que vemos en la televisión, pero sí son circunstancias propias que, bueno, sentan precedentes y como tú bien lo comentas, se da ese paso poco a poco a que, por ejemplo, ya en lo digital hay un avance para que no lo burocrático no obstaculice la facultad de tener derechos humanos. claro. Bueno, en esa precisión, antes de quería comentar, porque sí, es un tema candente ahorita el que está, el de la violación de los derechos humanos,
y mucha gente, fíjate que como se hacen dos notas, es mi percepción, de que dicen, homicidio, asesinato, marchas, y ya la gente dice, no, pues no se ha hecho nada con derechos humanos. Y sí hay mucha gente que ha dado esa lucha, y por ejemplo esos avances, como tú los mencionabas, se han dado, y de repente por esas notas que, bueno, pues sí son de gente que tiene esa flor, ese sentimiento flor de piel, pero bueno, también hay que mencionarlo desde estos espacios, que sí se han dado pasos para que se defiendan los derechos humanos y y si se están bajando, pues no hay que bajar la guardia, como quien dicen, hay que seguir impulsándolos y difundiéndolos para que la gente que tenga esa sensación, pues conozca y lo tenga a la mano. Ahí es donde debemos, creo, entrar para proporcionar o ser instrumento para que la gente los conozca y sobre todo los ejerza. Así Bueno, es. aquí en ese comentario, mi estimado, y bueno, una disculpa también esa predicción porque te veo emocionado, yo disfruto, te digo, platicar contigo, pero también es bueno comentarlo porque mucha gente sí me ha llamado la atención, te soy sincero y le soy sincero, que sí he escuchado ese comentario que dice, no, pues es que los derechos humanos, ya ves, ¿para qué sirven? Por ejemplo, las instancias, ¿para qué están? No, sí, las instancias sí trabajan, lo que pasa es pues, que también por una nota sensacionalista, como te digo, muchas veces se piensa que ya no se trabaja o se tiene esa temática en sí, ¿verdad? Claro, completamente. A ver, hay otra cosa amigo, que hay que tener muy en cuenta, que tú lo mencionas, y también va muy de la mano, y es el desconocimiento que se tiene sobre qué son los derechos humanos. A ver, aquí hay, y no solo el desconocimiento por parte de la autoridad, sino también de las personas que muchas veces generan respecto de una pretensión, ¿no? De lo que yo considero que es un derecho humano, generan una idealización que ven no satisfecha y después un reclamo por la no satisfacción del derecho. Lo mismo pasa con la autoridad. No comprender cuál es el alcance de un derecho, no estudiar cuáles son las obligaciones de garantía, promoción, etcétera, respecto a ese derecho, ¿no? Implica también no comprender cuál es la problemática que tiene el usuario o la usuaria a ver, llámese de la administración de justicia, llámese de la procuración de justicia, ¿no? O sea, entonces también algo muy importante que tenemos que tener en claro es que los derechos humanos vienen, y si es, a ver, me ha tocado escuchar comentarios, ¿no? Negativos de la reforma constitucional de 2011, de los derechos humanos, como, a ver, un canal para una posibilidad de mil y un cosas, y eso es cierto, ¿no? Tenía un profesor en la maestría en España, García Amado, ¿no? Muy crítico de los derechos, a ver, derechos fundamentales en España, y decía, ¿no? Es que si hizo un tuit hace un tiempo donde decía que si él se sentaba y hacía una charla con alguno de sus compañeros, pues podían inventarse hasta 150 derechos fundamentales, ¿no? Si ellos querían. Y esto, aunque sarcástico, tiene algo de razón, porque tiene que ver con este conocimiento de qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano, para poder también saber qué puedo exigir a la autoridad y yo como autoridad saber qué es lo que puedo hacer sobre ese problema o sobre ese tema o situación jurídica que presenta una persona. ¿No? Entonces, aquí la cuestión de conocimiento del tema, ¿no? No, a ver, no digo una profundización filosófica de los derechos humanos porque no acabaríamos, o sea, saldrían más dudas que respuestas, pero sí un conocimiento objetivo que yo creo que se obtiene principalmente de los principales instrumentos en materia de derechos humanos, de la jurisprudencia, estar actualizados, conocer, saber cuál es la dinámica, cuál es el movimiento, hacia dónde va la línea argumentativa y jurisprudencial de los principales órganos jurisdiccionales. Es ir marcando esa tendencia. Te comparto, yo, por ejemplo, actualmente en donde me desempeño, es una dinámica que me es totalmente indispensable conocer cuál es el alcance de lo que puedo hacer, ¿no? De los derechos humanos que se presumen violados, que tengo que conocer y cuál es el alcance para poder determinar también qué condiciones me permiten a mí actuar y hasta qué alcance hacerlo y de qué forma hacerlo.
Bueno, amigo, para ir ya por cuestión de tiempo cerrando, me gustaría hacer al menos, a ver, no sé, la verdad no sé cuántas precisiones me vayan a salir, pero al menos me gustaría hacer cinco precisiones básicas de todo, tratando de resumir un poco. Adelante, amigo, a manera como de Eh, conclusión, las que gustes. Perfecto. Voy a precisar, voy a ser muy puntual, porque me gustaría al final hacer un breve espacio sobre el libro, ese pequeño libro que pueden encontrar en internet. Eh, eh, bueno, pero bueno, ahorita me voy a ello. La primera, sobre el federalismo. El federalismo en México es un rasgo característico, histórico, genético de nuestra estructura, de nuestra formación y de nuestra identidad nacional. El artículo 40 así lo establece. No es una imposición, fue una necesidad en su momento del constituyente de establecer y de romper con un esquema centralista que manipulaba a nuestro país. Dos, los federalismos no son, o sea, no podemos hablar de un federalismo, de una estructura federal, hablamos de modelos de federalismo. Todos los federalismos son diferentes de acuerdo a las condiciones socioculturales, políticas, económicas, porque hay un federalismo económico, ¿no? Económicas de cada uno de los países. El federalismo por sí mismo ha sido considerado, según los estudios, cito de nueva cuenta, Barón Crespo, eh, quien señala que la mayoría de los países que integran el G20 son países federalistas o con una mayor descentralización. Entonces eso, bueno, deja a decir mucho respecto a la funcionalidad práctica que tiene un Estado federal. Tres, el federalismo y los derechos humanos tienen una relación completamente directa. Esta, en el caso del Estado mexicano, se ha dado de manera progresiva en un proceso, si bien lento, con deudas durante el trayecto, que ha permitido, con el paso del tiempo, la armonización de la legislación nacional con la legislación de los estados, con una adecuación de las constituciones a un paradigma al cual no estaban tampoco acostumbradas y a una dinámica a la cual algunos estados han sujetado, que es el de la justicia constitucional. ¿Qué hace la justicia constitucional? Permite abrir nuevos canales de justiciabilidad para los derechos contenidos en constituciones locales. Este tipo de justicia es buena, claro, por supuesto, porque viene a reforzar de manera muy concreta algunos textos o cartas de derechos, como por ejemplo lo que les comentaba, el de la Ciudad de México. Tenemos una ley constitucional de derechos humanos que acompaña a la Carta Fundamental de la Ciudad, tenemos una sala constitucional, los procesos de justiciabilidad de los mismos se vuelven más sencillos, se vuelven más fáciles con otro mecanismo que se resuelve en la entidad federativa. Ejemplos, otra, creo que es la cuarta, también lo vemos como a través de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido posible, ¿no?, que una sentencia provoque o realice lo que podríamos llamar un eco normativo en las constituciones de los estados, principalmente códigos civiles u otras legislaciones de las entidades federativas, para generar cauces o generar o crear las posibilidades para ejercer ciertos derechos. Puse algunos ejemplos: matrimonio, divorcio incausado, matrimonio en parejas homoparentales, adopción en parejas del mismo sexo, reasignación, actas de reasignación o registro de actas de reasignación sexogenéricas. También este plazo que se establecía en algunos códigos civiles de que la mujer tenía que esperar 2 años después de disuelto el vínculo matrimonial para poder contraer matrimonio de nueva cuenta. A ver, ahí tenemos una norma totalmente patriarcal, totalmente, a ver, violatoria de los derechos humanos de la mujer. Y bueno, ahí tenemos ese eco, ¿no? Ahora las entidades federativas han tenido o han realizado un esfuerzo por hacer sintonía en esta nueva dinámica que se mueve no solo en el contexto interamericano, sino que se mueve también en el contexto nacional y que tiene su mayor auge en las entidades federativas, que es donde mayor se resienten los efectos de estos cambios, donde las personas tienen
o desarrollan de manera directa sus derechos, los derechos humanos. Y por último, comentar, bueno, está la parte de la violación a los derechos humanos, ¿no? Que se genera en su mayoría por autoridades que son locales, autoridades locales. Y eso, como les comento, es un análisis que he venido haciendo, es una hipótesis que he realizado de lo que he observado, no solo por el trabajo en el que he estado, sino en las sentencias condenatorias del sistema regional que apuntan a que las entidades federativas, los estados o departamentos, según la estructura o la división de cada país, pues tiene una incidencia directa en la violación de estos derechos humanos, ¿no? Principalmente los que tienen que ver con la integridad corporal, con la vida, con la libertad, incluso, bueno, con la libertad en sus diferentes facetas, ¿no? Y las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Con esto, amigo, les dejo algunos temas, les dejo algunos comentarios que seguramente llamarán la atención de alguna persona, espero, y pues quedo atento, mis datos te los proporciono, son completamente, quedo completamente a cualquier comentario, mi correo, mi número telefónico para poder hablar sobre el tema. Son temas que, bueno, ¿qué te puedo decir? Me gustan bastante. Y por último, comentarles sobre este libro, Libertad de Expresión, Discurso del Odio en México y España. Pues creo que ahí pueden también encontrar un poco, ¿no? De esa idea del federalismo y derechos humanos, más sobre esa relación. Creo que por ahí hay un capítulo o un apartado, ¿no? Relativo a la democracia y los derechos humanos y esa relación que yo les decía, simbiótica, que existe entre estos dos, ¿no? Indisoluble. Derechos humanos y democracia van de la mano, ¿no? El fortalecimiento de la democracia se da en relación al crecimiento o a la garantía que se hace de los derechos fundamentales y contrario, la democracia se fortalece en la medida en que los derechos se ven plenamente garantizados, se ven plenamente satisfechos. Por mi parte es todo, amigo. Un gusto haber estado y compartido este tiempo contigo. Creo que me excedí o no sé si alcancé el tiempo. No, al contrario, amigo, pues estamos en tiempo, todavía, bueno, sí duramos ya casi más de la hora, pero agradecerte y sobre todo hacer hincapié en esa extraordinaria ponencia que nos brindas, que es una pena, una introducción a los trabajos que se vienen. Y bueno, como hay que ser congruentes en lo que se dice y en lo que se hace, yo te invito en esos 5 puntos trabajar en 3 vertientes. La primera, darle difusión. Yo me voy a encargar de darle difusión en mi Facebook, mi Twitter, en el Instagram y el YouTube. Les repito, el canal es el colectivo Construyamos Paz, colectivo y en mayúsculas Construyamos Paz, así lo pueden encontrar, suscríbanse. También en los Facebook, ahí voy a estar etiquetando a Emer para que conozcan su Twitter, su Instagram, su Facebook, todos los redes sociales posibles. Y yo te propongo, Emer, que trabajemos en estos tiempos porque vamos a desarrollar 10 mesas, esta es la segunda, 10 mesas de esta misma forma, pero para que la próxima vez que nos encontremos, también esperando que la pandemia sea ya más digerible, ya podamos realizar más actividades, siempre cuidando las cuestiones de salud, pero que ya pueda ser híbrida, inclusive que pueda ser presencial, o sea, tú y yo con una medida de una distancia, pero ya pueda ser con mayor, con interacción híbrida, me refiero que pueda ser presencial, pero que tenga participación Zoom otras o otros amigos y amigas y podamos hacer alguna dinámica con tu libro. Por ejemplo, no sé, de que pudieras tu libro dedicárselo a alguien con alguna dinámica que generemos, no sé, proponiendo alguna propuesta o incentivando ahí la participación social o inclusive la investigación de los derechos humanos y para dar esa retroalimentación, ponente, radioescucha y sobre todo las dinámicas. Entonces, gracias de nueva cuenta. Bien dice la frase inicial, nunca olvides que un pequeño grupo de ciudadanos puede marcar la diferencia y bueno, de eso se trata esto y lo estamos haciendo. Entonces, algo con lo que quieras, con tu frase final, amigo, para concluir. Amigo, pues nada, muchas gracias. Encantado de haber participado, encantado de haber estado con ustedes. Cuando vean este video, espero que alguna duda haya quedado, porque si les quedó una duda, quiere decir que, a ver, quiere decir dos cosas, o que lo hice muy mal,
o que algún planteamiento les generó por ahí algún comentario y entonces con eso yo habré cumplido completamente con mi labor. Muchas gracias. No, a ti de nueva cuenta y estamos en contacto. Y bien recuerden ese dicho que el que pregunta no se equivoca. Pues amigo, no nos decimos adiós, sino hasta luego. Estamos en comunicación constante, atendiendo también las agendas. Y bueno, sigamos construyendo. Esto fue la segunda mesa temática. Soy su amigo César Augusto Topete Torres. Y bueno, tengan un extraordinario, ya cerca fin de semana, hoy es miércoles. La reprogramamos hace días por cuestiones ahí de agenda, pero bueno, sé que la van a disfrutar. Pues tengan buena noche, coman frutas y verduras y ánimo.